Como ya ha acabado el Mundial, volvemos a estar de pleno metidos en el mercado de fichajes y hoy tenemos que hacer un repaso a todo lo que ha hecho y podría hacer en el futuro cada uno de los equipos de la Bundesliga 26-27. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las naranjas son vida. Mi voz poco a poco se va recuperando después del final del Mundial, aunque ya sabéis, podéis oírlo, sigo un poco tocado. Aunque os tengo que avisar de una cosa, como ha acabado el Mundial, ha acabado todo el fútbol, estamos todavía recuperándonos un poco de todo eso y yo quiero poder descansar un poquito de toda la locura que hemos vivido en los últimos 12, 13, 14 o 15 meses, porque acabó el Mundial de Clubes, empezó la temporada, acabó la temporada, empezó el Mundial y acabó el Mundial. Pues os aviso de que posiblemente no todos los días vaya a haber vídeo y solo habrá vídeo si pasa algo relevante o si hay algún buen vídeo preparado. Evidentemente, cuando Klopp sea oficial, haré un vídeo sobre la llegada de Klopp para la selección alemana, haré un vídeo hablando sobre cómo va a ser la Alemania de Jürgen Klopp. Habrá un vídeo pronto sobre el 1860 Múnich, que puede ser un tema interesante. Si hay alguna noticia relevante, como por ejemplo se confirma la llegada de Caretzas al Dortmund, también lo hablaré. Pero me lo voy a tomar con un poco más de calma estos próximos días o semanas, porque han sido unos meses impresionantemente agotadores y porque además la próxima semana no voy a estar directamente en España, voy a estar en Egipto, así que va a haber vídeos preparados evidentemente. Espero no tener que grabarme ninguno desde allí. Si hay algo rollo que Oli se renueva con el Bayern o se va al Madrid, pues evidentemente tocará hacer vídeo. Esperemos que si pasa cualquiera de las dos cosas, pase cuando ya esté de vuelta en España. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis, quería teneros informado y para que lo pudierais ver. Eso sí, hoy vamos a tener vídeo, evidentemente, lo estáis viendo. No, ahora imaginas que ahora cierro el vídeo y me voy. No, hoy vais a tener vídeo. Vamos a hablar un poquito de qué ha hecho, tanto en salidas como en llegadas, cada club de la Bundesliga en lo que va de verano de cara a la Bundesliga 26-27. Y vamos a empezar por cómo están ordenados o cómo acabaron ordenados la temporada pasada y cómo están ordenados en Transfermarkt, empezando por el Bayern. Ya sabéis que el Bayern cerró la llegada de Ismael Saibari por 50 millones de euros, de Nathaniel Brown por 50 millones de euros y hizo ahí una operación con el Hannover de la que ahora hablaremos. En cuanto al Bayern, deciros varias cosas aparte de todo esto. Parece que estos dos fichajes, el de Saibari y el de Brown, no van a venir acompañados de más operaciones a no ser que vaya a ventas o vean oportunidades de mercado. Ha habido mucho revuelo. Yo mismo he pensado que era un error no reforzar el centro del campo, la posición del centro del campo, pero ellos insisten a través de sus filtraciones a los diferentes medios de comunicación que consideran que quizá han perdido números en fondo de armario, pero que entre lo que sale de la cantera, que va a ser uno de los puntos importantes, y las opciones que tienen en plantilla tienen mucho. Brown puede jugar en el centro del campo, lo ha dicho Max Ebel. Saibari puede bajar a jugar en el centro del campo, aunque es más delantero. Bischoff va a jugar más en el centro del campo porque ahora hay varios futbolistas que pueden jugar en el lateral izquierdo. Davis, el propio Nathaniel Brown, el propio Hiroquito, si es que nos acaba yendo. Y además hay jugadores jóvenes de la cantera como Erwin Osmani que aparecerán arriba y que tendrán también oportunidades. En cuanto a las posibles ventas, además de lo que han hecho, porque ya veis que han vendido a Noel Aseko, que llegó por 3,45 millones después de venderlo por 1 millón al Hannover y lo han vendido por 12 millones al Eintracht. Si no me equivoco, creo que no hay ningún tipo de opción de recompra por parte del Bayern. Sí hay una cláusula de reventa futura. Es el fichaje, la venta más alta que han hecho. También Daniel Pérez se ha ido al Southampton por 8 millones. Alexander Nübel, veis que se ha ido al Besiktas por 6 millones de euros. Mismo dinero que va a cobrar neto en el Besiktas. Y además ha habido un lío tremendo porque Alexander Nübel le ha pedido al Bayern que le pagara el mes de julio para que luego el Besiktas le pagara a partir del mes de agosto. Un lío tremendo, pero bueno, el Bayern ha accedido a pagarle esa pequeña cantidad simplemente para quitarle de su zona del contrato y luego pues también han sacado 6 millones por Jon Akuciasare, que es algo que yo pensaba que no iba a suceder. En cuanto a Goretzka, por cierto, que se ha ido libre, una actualización que no tiene que ver con el Bayern, pero que sí es interesante, está pidiéndole a la Juve, según se ha filtrado desde Italia, 7 millones de euros de salario. Creo, no, sí, 7 millones de euros de salario, más 10 millones de prima de fichaje, para así hacer 17 millones de euros, que es lo mismo que ha cobrado este último año.
sin primas. O sea, es increíble. Evidentemente la Juve no se lo ha dado, así que bueno, veremos dónde acaba Leon Goretzka, igual es compañero de Leroy Sané en el Galatasaray en un futuro. Esto es lo que ha hecho el Bayern en lo que va de mercado de fichajes, además de evidentemente pues renovar a Arillon Ibrahimovic, que parece que va a ser el suplente o uno de los suplentes de Luis Díaz en banda izquierda. Tengo muchas ganas de verlo, me gustó mucho lo que hizo con el Heidenheim. En cuanto al Borussia Dortmund, ha cerrado los fichajes ya, o los había cerrado en los meses anteriores a que acabara la temporada, de Joan Gadou, central, procedente del RB Salzburg, 20 millones de euros, una apuesta interesante y arriesgada. Pero bueno, me gusta que el Dortmund no fiche otra vez siempre desde la Premier League. La de Kawa Prates, lateral izquierdo, por 7 millones de euros del Cruzeiro, que me parece un muy buen fichaje, y sobre todo tengo muchas ganas de ver a Justin Lerma, el ecuatoriano, que ya marcó gol en su partido de debut, en su partido amistoso contra, creo que fue el Rot-Weiss Essen del Borussia Dortmund hace unos días. En cuanto a las salidas que ha cometido, Cole Campbell, que se ha ido por 6 millones y tiene una cláusula de reventa del Dortmund, creo que de unos 10 millones para 2027 y 2028, o sea que bueno, tiene controlado su futuro, tiene muchísimo potencial Cole Campbell. También a Julian Duranville, que creo que también se han asegurado un porcentaje de reventa luego bastante importante de 5 millones de euros. Y luego también se ha ido Kiel Batjen al Midtjylland, Niklas Süle se ha ido libre, parecía que se retiraba del fútbol profesional, y sí se retiraba del fútbol profesional, pero se ha ido libre a un equipo de octava división como es el Tiefenbach a jugar con todos sus amigos. Sally Ozkan se ha ido libre al Besiktas y Julian Brandt sigue sin equipo, y bueno, ayer se le vio, o estos días se le ha visto entrenando en Leverkusen con Kai Havertz, ex compañeros y ex amigos de la selección y evidentemente también del Bayer Leverkusen. En cuanto al Dortmund, como os decía, están ahí pendientes todavía de cerrar el tema de Konstantinos Karetsas, el futbolista del Genk. Cuando se cierre hablaremos de ello aquí en el canal, y también están pendientes del tema de Serhou Guirassy, a ver si se vende o no se vende. Siguiente jugador, el segundo equipo, perdón, el RB Leipzig, que ha cerrado ya los fichajes oficiales de Maxime Stev del Burnley por 25 millones de euros, de Rocco Wright, como ya lo sabíamos de hace unos meses, y de Ota Yamamoto, pero bueno, que se vuelve a ir cedido al equipo que tiene Red Bull en Japón. También han vendido a Lois Openda por 42 millones de euros, ya sabéis que lo mandaron cedido a la Juve con una opción de compra que se convertía en obligatoria si la Juve conseguía la permanencia. La ha conseguido y ha tenido que pagarle 43 millones de euros por Lois Openda. Me parece un movimiento magistral por parte del RB Leipzig. Bueno, también ha habido otras bajas como Sabre Slager, que parece que podría irse al Nottingham Forest. Me gusta especialmente el fichaje de Maxime Stev, es un jugador que tuvo Kompany en el Burnley, que parece que el propio Kompany quiso fichar del Burnley cuando llegó al Bayern. El fichaje de Rocco Wright me duele muchísimo, pero creo que es un futbolista perfecto para sustituir a Slager, porque además es más joven y mejor que lo que ha sido o será nunca el futbolista austríaco. Pendientes estaremos con el Leipzig con lo que pueda hacer con Fisnik Aslani, que ya sabéis que es un jugador que también interesa al Barça, pero que parece que, pues, si hay alguna marcha en la parte de arriba de la delantera, harán ese movimiento por el jugador o intentarán hacer ese movimiento por el jugador kosovar. Si no hay ninguna marcha arriba, será un poco más complicado. Siguiente equipo que tenemos que comentar es el caso del VfB Stuttgart, donde tenemos la llegada ya confirmada de Bilal Janús por apenas 15 millones de euros con la opción de compra de la cesión. Una ganga absoluta donde las haya. También ha llegado Tim van der Leij, Grisha Prömel, fichaje del que se ha hablado muy poco, pero que creo que tiene todo el sentido del mundo. 31 años. Llega libre del Hoffenheim, de hacer una temporada tremenda con el Hoffenheim, casi clasificar a Champions, y como jugador para el centro del campo de cara al futuro, me parece un fichaje impresionante. En cuanto a las bajas, se ha ido cedido Florian Hellstein, portero, al Greuther Fürth. Ha vuelto, por cierto, que no aparece aquí, pero bueno, ha vuelto Dennis Simon, el jugador que ha estado cedido, portero que ha estado cedido en el Paderborn y que ocupará presumiblemente el puesto de titular en el Stuttgart de Alexander Nübel. Tiene muy buena pinta, hizo una temporada salvaje coronándola con el ascenso del Paderborn. Ojalá lo haga bien, porque es un chico que tiene mucho potencial y que podría ser uno de los porteros de futuro de la selección alemana junto a Tubolu y junto a Jonas Urbik. También se ha ido Noah Davig, que hizo una temporada tremenda la temporada pasada en tercera división con el filial del Stuttgart, y que se ha ido cedido al Elversberg, que luego veremos está apostando mucho por los jóvenes. El Stuttgart sigue pendiente de intentar fichar a Zenan Pejcinovic, el jugador del Wolfsburg, pero parece que de momento piden 25 millones de euros y bueno, pues no parece que activarán eso. Podría irse Bilal Janús, pero bueno, se hablaba hace un poco que lo querían clubes de la Premier League, pero parece que el Stuttgart pediría unos 40-50 millones de euros por él, porque creo que no tiene cláusula de rescisión.
En cuanto al Hoffenheim, y continuamos con el equipo, ya lo mencionamos en el caso de Manzambi, así que cuando hablamos de Manzambi y de Bazumana Touré en un vídeo hace unos días, así que no voy a ahondar mucho, pero bueno, para los que no vieran el vídeo, han cerrado el fichaje de Nathan De Cat por 20 millones, una ganga absoluta, el de Mats Rods por 12 millones, que es un jugador que tiene mucho potencial de lateral izquierdo, quizá futuro reemplazo de Maximilian Mittelstadt porque tiene todavía 20 años, o quizá cuenta con poner a Maximilian Mittelstadt algo más adelante de extremo por izquierda. El fichaje de Cayetan Lenz, que digo de Maximilian Mittelstadt, por un segundo seguía pensando en el Stuttgart. Llega Mats Rods para el lateral izquierdo. Muy buen fichaje en general, sin pensar en Maximilian Mittelstadt. Madre mía, cómo se está haciendo de largo esto. Cayetan Lenz, jugador para el centro del campo, que me parece un fichaje brutal. Ojalá pueda hacer futuro con la selección alemana y no se lo quite la selección de Suiza, que es la otra con la que pues, podría rivalizar la selección alemana por sus derechos. Luego también ha llegado Patrick Wimmer, Alessandro Vogt y Sean Dulitz, que este es un chico muy joven, pero que puede acabar siendo uno de los mejores fichajes del año porque tiene muchísimo talento. En cuanto a las bajas ya confirmadas, estamos ahí pendientes de ver qué pasa con Muhammad Damar, que sonaba para el Wolfsburg. Se ha ido Bazumana Touré, por el que han sacado 50 millones de euros, muy buena venta. Haris Tabakovic, el cenicero del gol, se ha ido al Salzburg, una pena. Las calles recordarán tu temporada increíble en el Borussia Mönchengladbach, Haris, no lo olvidaremos. Hennes Behrens se ha ido al Augsburg, me gustó mucho Hennes Behrens cuando se fue cedido al Heidenheim la segunda mitad de temporada. Ensoki al Union Berlin, Erencan Jardinci se ha ido cedido al Kaiserslautern, tiene bastante o ha tenido o tenía bastante buena pinta Erencan Jardinci. Luka Duric al Paderborn, Grisa Promil se ha ido libre al Stuttgart y Attila Szalai se ha ido libre a Polonia. Prometía muchísimo este central de la selección húngara, un recuerdo su Eurocopa 2021 y se ha quedado un poquito por el camino. En cuanto al Bayer Leverkusen, cerrados ya los fichajes de Afonso Moreira por casi 30 millones de euros, ya marcó un doblete en su primer partido amistoso con el equipo. Kenneth Aehorn por 9 millones de euros, todo lo que pagas por encima de Moreira en respecto a su valor de mercado lo pagas por debajo con el caso de Kenneth Aehorn. Han fichado a Kerim Alajovic, que ya sabéis que se había ido, el canterano del Leverkusen se había ido al Salzburg para pues, tener allí más minutos de juego y lo habían recomprado este verano. Veremos si se queda o no, porque parece que el Atalanta está insistiendo mucho para ficharle, también clubes de la Liga Italiana, pero parece que el Leverkusen solo lo quiere vender si es por 30 millones de euros. Y el Atalanta y los clubes italianos todavía no quieren dar eso, así que bueno, veremos en qué punto estamos. Yo creo que deberían quedárselo porque además se ha lesionado el ISB en seguir. Veremos qué acaba sucediendo. En cuanto a bajas que ya han confirmado, se ha confirmado la Hincapié, sabéis, con esa cláusula que tenía en sucesión de 40 millones de euros al Arsenal, Grimaldo por 22 millones de euros al Atlético de Madrid, le han sacado 5 millones de euros a Kovar al PSV, Alejo Sarco se ha ido al Sporting, ojalá le vaya muy bien, Francis Onyeka se ha ido cedido al Elversberg y este tengo muchas ganas de verlo. Ya os digo que el Elversberg creo que va a ser un equipo al que voy a seguir mucho esta temporada, evidentemente voy a seguir mucho a todos, pero están haciendo el tipo de equipo que yo haría si fuera un equipo que tiene sus posibilidades económicas. Y además creo que va a ser un equipo muy divertido y muy molón de ver, les vaya bien o les vaya mal, si son capaces de pues, ser fieles a su idea de juego. Luego se ha ido cedido Issa Traoré al Astrencin y Jonas Omlin se ha vuelto a sucesión del Borussia Mönchengladbach. En cuanto al Freiburg, ya sabéis que han vendido a Johan Manzambi por 60 millones de euros y han acabado de vender a Merlin Röhl al Everton. Estuvo cedido la pasada temporada, tiene una opción de compra, la ha ejecutado el Everton, 25 millones de euros, además de Robert Wagner, Junior Adamu que se ha ido al Schalke, Weishaupt que se ha ido al Darmstadt y luego Kofi Kieré y Phillips se han quedado sin equipos, han ido libres. En cuanto a llegadas, han cerrado la llegada de Mio Backhaus, a saber lo que pasa con Atubolu, pero ellos ya tienen a su portero titular. De hecho, Atubolu está apartado del equipo. Backhaus, otro portero que tiene mucho potencial. Esperemos que no lo robe Japón. Ha llegado también otro japonés, otros dos japoneses, Keisuke Goto, delantero. Tiene muy buena pinta por lo que me han hablado de él. Y también Rijito Yamamoto, otro jugador japonés que llega también de la Liga Belga, igual que Goto, aunque este es más un centrocampista posicional, que entiendo que junto a Engelhardt será pues posiblemente los dos sustitutos de Johan Manzambi en el equipo. Engelhardt viene a hacer una muy buena temporada con el Borussia Mönchengladbach dentro de las posibilidades de Gladbach, así que bueno, tengo ganas de ver qué hace Julian Schuster. Creo que se han reforzado bien, creo que todavía tienen margen de maniobra con lo que han ingresado para seguir fichando y tengo ganas de ver cómo se refuerzan porque creo que pueden ser uno de los favoritos a llevarse la Conference League y el equipo mejor posicionado de Alemania que ha disputado la Conference League estos últimos años, sabiendo que además han llegado a la final de la Europa League la pasada temporada. En cuanto a la Eintracht, un equipo que sí disputó la Conference hace unos años y no consiguió hacer nada, han cerrado las llegadas de Noel Aseko, jugador impresionante para el centro del campo, impresionante.
impresionante. Insisto, creo que va a dar mucho que hablar esta temporada y creo que va a acabar siendo uno de los 10 mejores fichajes de la temporada en el fútbol alemán como poco. La llegada de Malik Ping-Pong procedente de las canteras del Midtjylland por 3,5 millones, parece una apuesta arriesgada, pero yo lo que he leído de él siempre han sido cosas impresionantes y parece que ha dejado muy buenas sensaciones en los primeros días de pretemporada con el Eintracht, y también han conseguido cerrar una llegada bajo el radar, por debajo del mercado, como es Noel Futkeu, Futkoi, que está acostumbrándose el Eintracht a fichar jugadores jóvenes de segunda o tercera división alemana por poco precio, 1,3 millones por este chico que viene de marcar 19 goles y dar 6 asistencias en segunda Bundesliga en un equipo muy malo como era el Greuther Fürth. Es un acierto y una ganga tremenda. Han vendido, eso sí, a Nathaniel Brown, sí que tendrán que fichar a un lateral izquierdo, a Aurel Amenda, así que bueno, tendrán que seguir reforzándose en el central, a Rasmus Christensen, un lateral derecho, así que van a tener que hacer mucho trabajo en defensa, y luego también se ha ido Smolcic, Simoni, Dahoud se ha quedado sin equipo y Kalimuendo se ha vuelto al Forest, pero parece que quieren intentar cerrar su su fichaje. Están pendientes todavía de 2 posibles fichajes: Louis Ben-Farad, jugador que ha despuntado y ha dejado muy buenas sensaciones en el Karlsruhe, que podría cerrarse por unos 8 o 9 millones de euros. También la de Onjedika, jugador que está en el Brujas, que también tiene muy buena pinta, centrocampista para acabar de cerrar un muy buen centro del campo. Con Adi Hütte estaremos pendientes de qué pasa con Elias Baum, jugador de lateral derecho que podría ocupar ese puesto de Christensen en plantilla, al igual que Menda Collins. Veremos cómo quiere jugar Adi Hütte, línea de 3, línea de 4, más ofensivo, más defensivo, veremos qué hace. Elias Baum estuvo cedido en el Elversberg hace 2 temporadas cuando pierden contra el Heidenheim. A mí es un lateral que me encantó. La temporada pasada no se pudo asentar, creo que entre problemas de lesiones y luego todo lo que pasó alrededor de Albert Riera le lastraron mucho, pero parece que por lo que yo he leído está dejando muy buenas sensaciones, posiblemente de los jugadores que más está despuntando, dejando buenas sensaciones en esta pretemporada, así que doy por hecho que contarán con él y que solo tendrán que fichar a un central y a un jugador para la banda izquierda. En cuanto al Augsburg, también ha hecho varias operaciones, más bajas de valor de mercado, evidentemente. Rodrigo Ribeiro, que ya estuvo cedido del Sporting de Portugal y que fichan por 5 millones de euros. Genes Behrens, que como os digo, a mí me gustó mucho lo que vimos de él en la temporada pasada. Sima Suso, otro jugador que llega procedente del Fortuna Düsseldorf. Veréis a muchos jugadores del Düsseldorf porque han bajado y sus cláusulas han bajado muchísimo. Hay un caso concreto del Schalke que es un drama tremendo, 1,6 millones de euros. Michael Gregoritsch, que se lo quedan finalmente en propiedad, y también han llegado Tom Wisbegeit del filial del Union Berlin, Faik Sakar del filial o del sub-19 del Leipzig y Calvin Brackelmann, central que ascendió con el Paderborn la temporada pasada y que yo creo que hizo muy buen curso y que llega libre. En cuanto a las bajas, se ha ido Cesiger al Young Boys, Kodusu, Colina, Bauer, no hay grandes bajas. A mí la que más me duele es la de Elias Saad, porque pensaba que era un jugador que podía sentarse en la primera división de Alemania, pero no ha acabado de hacerlo y se va al Nashville, donde, si yo no me equivoco, va a coincidir con un ex compañero del San Pauli, como es Marcel Hartel. No sé si sigue allí, pero juraría que estaba en el Nashville, que hay mucho jugador alemán o de pasado en la Bundesliga en el Nashville, y juraría que es el equipo que fichó a Marcel Hartel, que hizo una temporada salvaje cuando ascendió el San Pauli de segunda división. El Mainz, por su parte, también ha llevado bastantes operaciones, sobre todo las que más me gustan, los jugadores que han llegado libres, soy completamente honesto con vosotros. Fabio Gruber tiene muy buena pinta, Shota Kawasaki tiene muy buena pinta, Geraldo Becker, que es una operación bastante inteligente por 500.000 euros, dejó buenas sensaciones en la cesión que tuvo la temporada pasada a final de curso, pero sobre todo soy muy fan del fichaje de Eric Martel libre, jugador muy joven todavía, muy joven, que viene de hacer buenos años en el Köln y que creo que puede dejar muy buenas sensaciones en el Mainz. Ransford Königsdorf, creo que también es un grandísimo fichaje, de lo poco salvable del Hamburg la temporada pasada en ataque, no en defensa, en ataque, y 2 jugadores que llegan libres y que, si lo hacen bien, en un par de años pueden vender a los 2 por más de 10 millones de euros sin ningún tipo de duda, sobre todo Ransford Königsdorf siendo un jugador de ataque y también bastante vistoso. En las bajas, pues ha ido Tom Kaus al Köln, que lo han vendido de manera directa, Ferachnik se ha ido al Salzburg, Nordin, a mí me gustó mucho lo que vimos de él la pasada temporada, pero se ha ido al Rennes, Bob 100 se ha ido por 1 millón de euros al Dinamo Dresden, y luego se han ido libre Niklas Tauer y Daniel Batz, que ya sabéis que tuvo un final de temporada histórico el curso pasado como portero y que se ha ido libre al Borussia Mönchengladbach, donde va a ser portero suplente. Luego hablaremos de él, portero suplente en principio. El Union Berlin, como decíamos antes,
Ha perdido a varios futbolistas, pero bueno, creo que todavía tienen margen de maniobra en lo que queda de mercado. Nsocki ha llegado por 1,5 millones de euros, como veíamos antes, del Hoffenheim. Marvin Friedrich vuelve al Unión Berlín libre del Borussia Mönchengladbach. Y sobre todo me gusta mucho el fichaje de Zeno van den Bosch, procedente del Royal Amberes, libre, cuando podrían haber tenido que pagar por él 6 millones de euros. El problema es que, hablando de jugadores por los que deberían haber pagado mucho dinero y que se han ido libres, ellos tienen a los dos más sangrantes de todo el mercado en Europa, yo creo. Porque se va Danilo Doecki, que podrían haberle sacado fácil 20 millones de euros a un equipo, o 15 millones de euros a un equipo de Europa o de la Premier League, y se ha ido libre a la Lazio, que podía haber perfectamente pagado pues 13, 15, 20 millones de euros si hubiera tenido contrato. Y luego se ha ido libre Diogo Leite, que por lo que yo he leído interesa a Real Sociedad y también Deportivo de A Coruña. Lo que pasa es que pediría bastante dinero para lo que sería un equipo que acaba de ascender, pero bueno, yo creo que el Depor puede asumir ese tipo de sueldos. A mí es un jugador que me encanta, Diogo Leite, ya lo sabéis, lo hemos hablado mucho a lo largo de los años, y veremos cómo solucionan sus bajas el Unión Berlín, que todavía tiene mucho trabajo por delante y que puede arriesgarse de forma verdaderamente severa a un posible sustituto más serio este año que los que ha tenido en años anteriores. En cuanto al Borussia Mönchengladbach, que veíamos antes que había varias bajas que habían tenido, varios fichajes. Uno de los fichajes que comentábamos, el de Daniel Batz, que llega libre procedente del Mainz, ha hecho muchos movimientos y me encanta. Todos pues de jugadores pues del Hannover 96, como Enzo Leopold, jugador joven de la segunda división, Isaac Lidberg, que viene de marcar muchos goles la pasada temporada en el Darmstadt en segunda división y que no entiendo por qué no llevó Suecia al Mundial, David Hegold, lateral izquierdo para reforzar esa banda izquierda, que llega procedente del Karlsruhe, y luego operaciones que caracterizan lo que hacía el Gladbach antes, ¿no? Y que deberían ser la forma de actuar habitual del equipo. Jan Lesensky del Legia Varsovia, tengo muchas ganas de verlo en acción, he leído cosas muy buenas de él. Hugo Bolin, me gustó mucho lo que vimos de él en su cesión de final de temporada. 101, que espero que lo rodeen de dálmatas, es broma, pero 101 que tiene muy buena pinta también por lo que he podido leer, y sobre todo el fichaje que más me ilusiona es el Yuhim Konoplia, lateral derecho del Shakhtar Donetsk, que llega libre y que creo que es uno de los jugadores que más potencial tiene de todos los fichajes que han hecho, aunque insisto, a mí lo de Hugo Bolin me parece un acierto impresionante. En las bajas, evidentemente, hemos tenido la marcha de Rocco Reitz, Shio Fukuda se ha ido al Karlsruhe en contraposición de David Hegold, Gran Leon Rano se ha ido al Tenerife en un movimiento bastante curioso, Jonas Omlin libre y también Marvin Friedrich libre. Estamos acabando ya con el vídeo, os lo aseguro. Luego tenemos el caso del Hamburg, que ya sabéis que pues empezamos por las bajas, si queréis. No solo están estas, sino que se han acabado las cesiones de Fabio Vieira y de Luka Vuskovic. Vuskovic, que ha acabado fichando por el Brighton, me ha parecido un grandísimo fichaje por parte del equipo de Fabian Hölzler. También se ha ido Glatzel al Wolfsburg, Poreva al Elversberg, que creo que también es muy buen fichaje del Elversberg, o como decíamos, Königsdörfer, que se ha ido al Mainz. En cuanto a los fichajes que han hecho, Grönbeck del Stade Rennais, que creo que es muy buen fichaje. El que más me gusta, Martin Adeline, que ha hecho una temporada impresionante en el Troyes, que creo que ha ascendido de segunda a primera división francesa, y vamos, 4 millones de euros por él, me parece un movimiento impresionante. Aunque mucho ojo a lo de Patson Daka. Es un jugador que viene de descender el año pasado con el Leicester a tercera división, soy consciente. En el Leicester nunca ha sido capaz de demostrar, ni en primera ni en segunda, el nivel al que ha estado o al que estuvo en el RB Salzburg. Pero, ¿por qué no pensar que puede ser la clave para sus problemas? O sea, no pierden nada, porque es un jugador que llega libre. A las malas lo puedes vender por 1 o 2 millones de euros a algún club que seguro que, pues, o en Oriente Próximo o en Turquía, algún equipo de divisiones o de segunda división o de la zona baja de la tabla te lo puede fichar, y si te sale bien, ostras, Patson Daka ha demostrado. Es cierto que en el RB Salzburg hace muchos años, pero bueno, en un momento de su carrera demostró que tiene mucho potencial ofensivo. Es un movimiento que me gusta. Ojalá salga bien, no lo he visto venir y eso me gusta porque me demuestra que el Hamburg está intentando think outside the box, ¿no? Pensar de fuera de la caja, y eso me parece inteligente. Vamos con el Köln, que ha cerrado varios movimientos de jugadores que ya estaban, como por ejemplo Simpson Pusey, al que han fichado del filial del Manchester City, tiene buenas sensaciones. Es cierto que es muy joven todavía, está un poco verde, pero bueno, yo creo que tiene potencial de gran central. Han cerrado el fichaje Jakub Kaminski por 5,5 millones de euros, pero es cierto que luego lo han vendido al Benfica por 17 millones de euros, pero bueno, han sacado ahí 12 millones de euros de margen. Ha llegado Luka Lochoshvili del Nuremberg, que creo que tiene muy buena pinta, el jugador del centro de la defensa. 5 millones de euros no es mal movimiento, aunque el que más me gusta, los que más me gustan son Gideon Mensah, lateral izquierdo libre del Auxerre, y sobre todo Regan Heskey,
llega por 2 millones de euros apenas. 18 años, el hijo de Emil Heskey, del Manchester City sub-21, ha llegado a ir ya en alguna convocatoria del Manchester City y creo que es un jugador que tiene también, os lo digo, un potencial impresionante. En las bajas, lo que decía de Kaminski, se ha ido también Martel, se ha ido Hussein Bajik, se ha ido Heinz y han acabado su contrato. Luka Kilian, que se ha ido libre, y Florian Kainz, que se ha retirado. En cuanto al Werder Bremen, tenemos la llegada de jugadores libres de Alexander Schlager y Karl-Heinz, dos porteros que vienen a pelear por el puesto. Karl-Heinz ya estaba, Alexander Schlager llega después de un buen mundial con Austria. Cedric Itten, que llega después de una muy buena temporada con el Düsseldorf libre, o sea, es un drama tremendo lo del Fortuna Düsseldorf. Chucky, que a mí me pareció un movimiento sorprendentísimo porque es un jugador que estaba en segunda división española, no porque sea mal futbolista ni deba hacer el cambio, pero me parece raro, ¿no? No es los cauces habituales en los que suele fichar el Werder Bremen, suele fichar más en Austria o en Suiza, pero me parece un jugador muy interesante, con mucho potencial para la zona del centro del campo y el ataque. Ketant me parece también muy interesante y luego tengo muchas ganas de ver también a Oskar Wojcik, jugador que llega procedente del Cracovia, que han pagado 3 millones de euros por él. En cuanto a las bajas, pues se ha ido Bio Backhaus, que es la baja más sensible y más importante. Ya os digo que han sustituido a un portero por dos, como son Karl-Heinz y Alexander Schlager. En cuanto a los ascendidos, vamos al Schalke, que ha cerrado el fichaje de Satoshi Tanaka por apenas 1 millón de euros. Creo que el valor de mercado de Tanaka, aquí pone 2 millones de euros, tiene una cláusula, creo que era de 8 millones de euros, y con el descenso se baja a 1 millón. Vamos, o sea, han sangrado al Fortuna Düsseldorf de todas las formas posibles con su descenso a tercera división. Adamu a mí es un jugador que nunca me ha gustado en el Freiburg, pero bueno, por darle una nueva oportunidad me parece algo interesante. Kevin Müller ya estuvo cedido y Robin Gosens llega cedido al Schalke 04. Parece que él siempre ha sido aficionado al Schalke 04 y que tenía muchas ganas de poder jugar en el equipo. También están intentando cerrar el fichaje de Maximilian Weber y de cerrar el nuevo contrato de Edin Dzeko, aunque Edin Dzeko está todavía sopesando si es el último equipo en el que quiere jugar el Schalke 04. En cuanto a bajas, no han tenido ninguna baja especialmente sensible. En cuanto al Elversberg, ya os digo que creo que es el equipo que más de los habituales, el que más me apetece ver. El Leverkusen me apetece verlo mucho porque creo que puede crear cosas muy chulas con Carles Martínez al frente, pero el Elversberg en concreto me apetece muchísimo verlo. No solo ver la contraposición de lo que es un equipo de un pueblo muy pequeño como es el pueblo más pequeño de la historia del fútbol alemán, en contraposición a lo que son los demás equipos, ¿no? Ver al Elversberg recibiendo al Bayern o al Dortmund me parecerá súper interesante, pero ostras, mirad la edad de los jugadores. Campbell, 20 años. Tringer, 18 años. Gratenmacher, cedido del Bayern, me parece un movimiento brillante, 20 años. Onyeka, cedido, 19 años. Darvish, 19 años. Es cierto que son muchos jugadores cedidos, pero bueno, Poreva llega en propiedad, Tringer y Sieg llegan en propiedad, y luego siempre se han caracterizado por movimientos así, por jugadores cedidos jóvenes que puedan acabar asentándose. Y me parece que tengo unas ganas tremendas de verle, y creo que tienen mejor posición que equipos como por ejemplo el Köln, para conseguir la permanencia si se va a Seidelmaler. Si se queda Seidelmaler no, pero si se va a Seidelmaler finalmente, ojo, porque igual el Elversberg, si se va molando muchísimo, y eso es algo que tengo muchas ganas de ver. En cuanto a las bajas, no han tenido ninguna baja especialmente interesante, aunque se ha ido Patrick Dragon, ya sabéis que es este chico que estaba en Regionalliga y que no ha jugado ningún partido en 4 años, pero que ha ascendido de Regionalliga a Primera División. Luego, para acabar, el caso del Paderborn. El Paderborn me parece dramático porque ha perdido a Calvin Breckelmann, que creo que es un tema durísimo. Ha perdido a Felipe Bilbilla, que creo que es un tema durísimo. Y luego otros jugadores como Copado, que también parecía que podía aportar, Marco Borner y tal, pero bueno, sobre todo la de Breckelmann y la de Bilbilla me parecen dos bajas durísimas. Es cierto que se han reforzado con Oliver Batista Maya, que es un jugador que siempre ha prometido mucho, no ha acabado de dar ese salto, pero bueno, igual lo acaba haciendo. Es cierto que ha llegado Clemens Lippmann, que es un jugador que promete mucho el 1860 München, y otros fichajes interesantes, pero tiene pinta el Paderborn de que con esto, si no hace cosas verdaderamente serias en el mercado, no solo es que se va a ir a segunda, sino que o Wagner hace un milagro o se van a ir a segunda como colistas. Pero bueno, veremos qué acaba sucediendo. Dejadme en comentarios qué creéis que están haciendo bien los equipos y qué equipo es el que más os gusta cómo se está moviendo. Si sois de alguno de estos equipos, ¿qué os gustaría que ficharan o cuál es la baja más dura que os parece que han tenido los diferentes equipos? Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.